Al hijo de Beatriz Adriana lo ejecutaron de un disparo a la cabeza y su cuerpo terminó abandonado entre desperdicios, como si su vida no hubiera valido nada, y mientras ella lloraba frente a una tumba recién abierta, el hombre que la había marcado para siempre se paraba ante un estadio repleto, más de 60.000 personas coreando una canción sobre el amor perfecto. Ese tema, el infaltable en bodas y celebraciones en todo México, el que casi todos atribuyen a Marisela, en realidad nació del corazón de Beatriz Adriana, fue escrito para ella y luego le fue arrebatado para entregárselo a otra mujer. Pero eso apenas es la superficie, porque lo verdaderamente oscuro vino después y jamás se contó, hasta ahora. Esta es una historia que la industria musical prefirió sepultar durante 40 años y hoy vas a conocer 4 revelaciones que sacuden todo lo que creías saber sobre Marco Antonio Solís. La primera tiene que ver con cómo la pareja ideal cambió de manos, algo que Beatriz Adriana reveló años más tarde en una declaración clave. La segunda es una llamada telefónica recibida a las 4 de la madrugada del 14 de julio del 2000, una conversación que partió su vida en dos y cuyo eco aún la persigue. La tercera ocurrió en 2005, cuando ella interpuso una demanda por bigamia que estuvo a punto de llevarlo a prisión y provocó una reacción feroz de su entonces esposa, Christy Solís, aunque lo que realmente sucedió en esa corte de California te lo contaré más adelante. Y la cuarta es un expediente oficial en Riverside, California. Un documento que Beatriz Adriana siempre ha retado a cualquiera a revisar y que guarda una verdad que ella silenció durante décadas, hasta agosto de 2023. Te iré avisando cuando lleguemos a cada punto, porque si te vas antes del final te perderás justo lo que más se ha intentado borrar. Mantén estas piezas en tu cabeza: la canción, la llamada de madrugada, la demanda por bigamia y el archivo judicial. Todo está conectado de una forma que no imaginas, pero antes de entender cómo Beatriz Adriana lo perdió todo, necesitas saber quién era ella antes de cruzarse con él, porque esta no es la historia de alguien común. Es la de una estrella que ya brillaba con luz propia. Navojoa, Sonora, 5 de marzo de 1958, en una casa sencilla, de adobe y suelo de tierra, nació la séptima de 11 hermanos, 11 niños criados con carencias, esfuerzo y esperanza, y entre todos ellos había una niña distinta, una que desde muy pequeña provocaba silencio cuando cantaba, que hacía detener a los adultos y cerrar los ojos a su madre mientras barría, porque no era solo que afinara bien, era algo inexplicable, una presencia en la voz, como si al cantar cambiara el ambiente, como si las preocupaciones se desvanecieran por unos instantes y el mundo pareciera un lugar más soportable mientras duraba la melodía. Doña Aida de Saracho la oía entonar canciones mientras el día se le iba entre el polvo del patio, el agua fría de una tina metálica llena de trastes y la aguja cosiendo ropa que debía resistir otro año más, y en medio de esa rutina entendió que su hija guardaba algo distinto, un don que no se aprende ni se compra, una chispa que nace por dentro y que, para ella, venía del cielo. A los 10 años, aquella niña ya no cantaba solo para la familia ni en actos escolares. Trabajaba como artista en un balneario de Tijuana llamado El Vergel, donde su dueño, Lucio Salazar, le entregó su primer pago por cantar, dinero verdadero a cambio de hacer lo que amaba, con apenas una década de vida. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Beatriz Adriana conocía el escenario, el aplauso y la presión de sentirse observada por decenas y luego por cientos de miradas, pero su ambición iba más lejos, soñaba con llegar a la capital, con salir en televisión y con que su voz recorriera todo México. 2 años después, ese anhelo tomó forma de la manera menos pensada. Angélica María, una de las figuras más grandes del país en ese tiempo, visitó Tijuana, escuchó hablar de una niña que cantaba en un balneario y decidió comprobarlo. Cuando la oyó, quedó impactada, porque en esa voz de 12 años había un talento crudo, sin moldear, pero arrollador. Sin dudarlo, Angélica María la llevó a Ciudad de México y le abrió la puerta a una audición con Raúl Velasco, el hombre que dominaba la televisión musical desde siempre en domingo, el programa capaz de convertir a un desconocido en estrella o borrarlo para siempre. Beatriz Adriana tenía solo 12 años cuando pisó por primera vez ese foro, con un vestido prestado porque no había dinero para uno nuevo, avanzando hacia el centro del escenario más importante del país. Las luces la cegaban, las cámaras le intimidaban y, aunque casi no distinguía al público, podía sentirlo, allí y también en millones de hogares. No había red de seguridad ni segunda oportunidad, era ese instante o nada. Le dieron espacio para 3 apariciones, 3 domingos, pero la audiencia decidió otra cosa. No fueron 3, fueron 64 domingos seguidos, más de un año sin faltar, impulsada por la insistencia del público, por montones de cartas que llegaban a la producción y por teléfonos que no dejaban de sonar preguntando cuándo volvería a cantar la niña de Sonora. México ya había adoptado a una nueva figura y no estaba dispuesto a soltarla. Lo que ocurrió con ella en Siempre en Domingo no se ha repetido jamás, porque ningún artista antes ni después logró permanecer tanto tiempo en ese escenario, 64 semanas consecutivas, más de un año entero frente a las cámaras. Y con apenas 12 años Beatriz Adriana ya era un fenómeno, aunque la gloria casi siempre cobra factura y, en su caso, el costo fue brutal.
Mientras su rostro llenaba la televisión, aparecía en portadas y el país entero la celebraba, en Tijuana su madre libraba una pelea silenciosa contra el asma, dependiendo de inyecciones para poder respirar, enfrentando cada día como si fuera una cuesta empinada. En 1971, doña Aida de Saracho salió sola, como tantas veces, rumbo a la farmacia por su medicamento, pero nunca llegó, su corazón se detuvo de golpe, cayó en plena calle y no volvió a levantarse. Beatriz Adriana tenía apenas 12 años cuando perdió a su madre, una niña sola en la capital, a miles de kilómetros de su familia, viviendo el sueño que ambas habían construido juntas y sin la mujer que la había impulsado a creer en él. Aquella niña había recorrido con su mamá más de 3.000 kilómetros en autobús, compartiendo tortillas, durmiendo apoyadas una en la otra, imaginando escenarios y aplausos, y un año después todo eso se rompió para siempre. La noticia llegó por teléfono al departamento donde vivía. Su padre le pidió regresar, le dijo que la familia la necesitaba, pero Beatriz se negó, no por falta de amor ni de dolor, sino porque entendía que marcharse significaba borrar los sacrificios de su madre. Cuando él viajó a buscarla, ella le rogó quedarse. Le habló del sueño que debía cumplir y de que su madre jamás habría querido verla rendirse, y al mirarla, su padre reconoció en sus ojos la misma firmeza que había amado en su esposa y la dejó seguir. Así, con 13 años, Beatriz Adriana firmó su primer contrato discográfico sin la protección de su madre y cargando un sueño que no era solo suyo. A los 14 representó a México ante los Reyes de España por encargo del Consejo Nacional de Turismo, y a los 15, debutó en el cine con La Comadrita junto a la India María, quien se volvió su madrina artística. La cuidó, la orientó y le reveló los códigos ocultos de una industria implacable, aunque lo que estaba por venir superaría todo lo anterior. Para 1982, Beatriz Adriana ya había marcado un antes y un después al ganar el primer festival de la canción ranchera con El Cofrecito, un tema que se volvió omnipresente, sonando sin descanso en la radio y abarrotando recintos cada vez que ella aparecía en el escenario. A esa altura, su carrera acumulaba hazañas que muchos artistas no logran ni en toda una vida. Más de medio centenar de películas, reconocimientos oficiales como ciudadana honoraria de Houston, las llaves de Soulsgate, California, un récord histórico de taquilla en el $1 Million Theatre de Los Ángeles durante casi 2 décadas, 64 apariciones consecutivas en Siempre en Domingo y el honor de representar a México ante los Reyes de España. Era una figura consagrada, influyente y con una fortuna hecha, alguien que había cumplido el sueño de su madre una y otra vez, y fue entonces cuando su camino se cruzó con un joven que, en contraste, no tenía nada. Corría 1980, Beatriz Adriana tenía 22 años y era contratada para filmar la película La Coyota, en cuyo set, rodeado de actores y técnicos, pasaba casi desapercibido un compositor desconocido que tocaba en bares con un grupo llamado Los Bukis, escribía canciones que nadie quería grabar y sobrevivía con más ilusión que dinero. Marco Antonio Solís. Ella lo miró y percibió algo distinto, una chispa que los demás ignoraban, un talento crudo y poderoso, aunque había una sombra que Beatriz Adriana desconocía en ese momento, porque ese mismo año otra persona ya se había fijado en él, una adolescente de 14 años llamada Marisela, un nombre que más adelante cobraría peso. Marisela lo conoció en la disquera Profono CBS, él tenía 20 años y comenzaba a producir su disco. Entre largas jornadas de estudio nació una cercanía que su madre miraba con recelo, algo que la propia Marisela reveló después al contar que empezaron a coquetear y que la llamaba de madrugada tras sus presentaciones. Llamadas que provocaban reproches en casa, porque ella aún era una niña que debía ir a la escuela. Pero esta historia no gira en torno a Marisela, sino a Beatriz Adriana, y a lo que siguió después, un triángulo que terminaría por romper a una mujer y catapultar a un hombre a la fama internacional. Beatriz Adriana apostó por Marco Antonio Solís, confió en su capacidad, vio un futuro donde nadie más lo veía y puso sobre la mesa su prestigio, su dinero y sus contactos para impulsarlo, algo que ella misma reconocería años más tarde en una entrevista casi olvidada. Yo fui quien lo puso ahí, no tenía recursos ni reconocimiento, pero yo sí, lo sostuve, lo impulsé, le abrí caminos y le entregué mi cariño completo, no me guardé nada. Esa idea va a acompañarte durante todo este relato, porque cada vez que vuelva a aparecer pesará distinto y dolerá un poco más. A comienzos de los años 80, Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís empezaron a compartir techo, ella era la figura consagrada que llenaba escenarios y cubría gastos, él, un autor casi anónimo que pasaba las noches componiendo. Ella aportaba estabilidad, contactos y dinero, él ofrecía compañía, afecto y la promesa de un mañana juntos, un equilibrio que parecía lógico y hasta romántico. Pero en 1983 todo dio un giro con la presentación del álbum Sin él, de Marisela. En la celebración, Beatriz Adriana fue presentada públicamente como la pareja del nuevo compositor de moda, aunque hay un dato que casi nadie menciona y que lo cambia todo, ese disco no nació de un día para otro, se cocinó durante más de 3 años. En madrugadas de hoteles, después de conciertos, cuando Marco Antonio escribía canciones lejos de casa mientras ella lo esperaba sin saber para
quien estaban pensadas algunas de esas letras, ni que él seguía en contacto con aquella joven rubia que había conocido en la disquera. Ese mismo año, Marco Antonio rompió oficialmente con Marisela y se casó con Beatriz Adriana. Ella estaba embarazada y todo parecía encajar en un final perfecto. La artista consolidada y el compositor en ascenso, unidos legalmente, bendecidos, esperando un hijo y proyectando un futuro en común. Para Beatriz Adriana, seguramente fue la confirmación de que cada renuncia, cada dolor y cada soledad habían valido la pena. Tenía una carrera sólida, un matrimonio y una nueva vida en camino. Le di todo, y por un momento pareció que al fin recibiría algo de vuelta, pero lo más duro todavía no había comenzado. Tal vez tú también alguna vez lo apostaste todo por alguien, tu tiempo, tu dinero, tu nombre, tu prestigio, tu corazón, y quizá esa persona tomó cada cosa, cada esfuerzo, y se lo llevó lejos, sin explicaciones, sin despedidas y sin siquiera decir gracias. En 1985, apenas 2 años después del matrimonio, el escenario más poderoso de la televisión mexicana volvió a encenderse, siempre en domingo, el mismo programa donde Beatriz Adriana había hecho historia, donde cantó durante 64 semanas seguidas y se convirtió en ídolo nacional, el lugar que la vio nacer como leyenda. Pero esa noche no llevaba su nombre. Las cámaras enfocaron a Marco Antonio Solís, y junto a él, apareció Marisela, la joven rubia que había llegado a su vida siendo casi una niña y que ahora, con 19 años, ocupaba la pantalla con una belleza y una seguridad imposibles de ignorar, parada al lado del esposo de Beatriz Adriana. Juntos interpretaron una canción destinada a marcar época, La pareja ideal. Cerca de 60 millones de personas fueron testigos de ese momento. Los vieron mirarse, sonreírse, cantar como si el mundo se redujera a ellos dos, representando exactamente lo que el título prometía. Entre esos millones estaba Beatriz Adriana, sentada en su casa frente al televisor, observando a su marido compartir escenario y complicidad con otra mujer, anticipando cómo al día siguiente comenzarían los rumores y cómo su matrimonio se rompía en cadena nacional. Y aquí aparece un dato que lo cambia todo, la primera de las 4 verdades que casi nadie se atreve a mencionar sobre el Buki. Esa canción, la que durante 4 décadas ha sonado en bodas, fiestas de 15 años y primeros bailes de esposos, la que impulsó a Marisela al estatus de mito, no fue escrita para ella. Beatriz Adriana lo ha afirmado una y otra vez. La pareja ideal nació mientras estaba casada con Marco Antonio Solís, como una declaración de amor de esposo a esposa, una promesa íntima de que serían inseparables. Sin embargo, cuando él retomó una relación del pasado o inició una nueva aventura, ese regalo cambió de destinataria y terminó en manos del amante, convirtiendo un gesto de amor en una humillación profunda, repetida una y otra vez ante los ojos de todo un país. No se trató únicamente de una ruptura sentimental, también estuvo la herida simbólica de ver cómo una canción que, según el testimonio de Beatriz Adriana, había sido pensada para ella terminó en otra voz y expuesta ante todo el país en televisión abierta. Y hay un matiz más que vuelve el episodio todavía más complejo y delicado, y que conviene entender con cuidado. Beatriz Adriana ha contado en distintas ocasiones que Marco Antonio y Marisela se conocieron cuando ella era muy joven, una historia que con los años se llenó de versiones, rumores y lecturas distintas, incluyendo llamadas nocturnas, trabajo musical compartido y una cercanía que en su momento generó incomodidad en su entorno familiar. Años después, siempre según el relato de Beatriz Adriana, una canción escrita durante su matrimonio terminó siendo interpretada por Marisela, lo que para ella significó una doble traición emocional, la obra y la relación desplazadas al mismo tiempo. Desde esa perspectiva, Beatriz llegó a la conclusión de que las promesas, las canciones y los afectos parecían moverse de una persona a otra sin fronteras claras, una idea que, verdadera o no, marcó profundamente su manera de entender lo que estaba viviendo. Imagina entonces el contraste, Beatriz Adriana en casa, con su hijo en brazos, un domingo cualquiera, viendo la televisión como millones de familias, y de pronto aparece su esposo cantando con otra mujer un tema que ella sentía suyo, mientras el discurso público hablaba de una pareja ideal. Mientras ella se refugiaba en la intimidad tratando de procesar el golpe, la imagen de ellos dos circulaba por revistas, entrevistas y eventos, convirtiendo una crisis personal en un asunto expuesto a la mirada nacional, del que resultaba imposible aislarse. Cada vez que esa melodía aparecía en la radio era como volver al mismo punto, cada emisión en televisión le abría una herida y cada interpretación en una fiesta le recordaba lo que había perdido. La canción que alguna vez sintió cercana, terminó convertida en el símbolo público de la relación de su esposo con otra mujer. Aún así, Beatriz Adriana no armó escándalos, no buscó reflectores ni fue a programas de chismes a defenderse. En privado le dijo algo a Marco Antonio Solís que revela mucho de su carácter, que si él creía encontrar la felicidad en otro camino, siguiera adelante, porque ella no iba a disputarse a ningún hombre. Esa frase, repetida con serenidad, habla más de quién era Beatriz Adriana que cualquier éxito musical, mostraba que conocía su valor, que no iba a humillarse y que prefería asumir la pérdida con dignidad antes que aferrarse desde el orgullo herido.
Sin embargo, había una verdad que ella desconocía entonces y que solo saldría a la luz muchos años después. Cuando se marchó no solo se llevó una relación, también se fue con bienes y proyectos concretos, propiedades, dinero, un estudio de grabación, parte de lo que habían levantado juntos. Y el destino de todo eso fue un tema que ella guardó en silencio durante décadas por temor a consecuencias legales. Esa parte llegará más adelante, pero conviene tenerla presente. En 1987 firmaron el divorcio, tras 4 años de matrimonio, 4 años de apoyo absoluto y de verlo crecer profesionalmente con su respaldo, y todo terminó porque él decidió retomar una relación del pasado. La propia Marisela resumiría la historia con una frase que, con el tiempo, se volvió casi un eco constante en la vida de Beatriz Adriana: ellos se casaron, se separaron y luego nosotros volvimos. Como si el matrimonio de Beatriz Adriana hubiera sido apenas una pausa incómoda, un desvío momentáneo en una historia que otros consideraban la verdadera, algo que debía corregirse con el tiempo. Y ahí es donde el relato se vuelve todavía más sombrío. Marisela ha dicho en entrevistas que la relación con Marco Antonio siguió una secuencia clara. Primero estuvieron juntos, después él se casó con Beatriz Adriana, más tarde vino el divorcio y, finalmente, retomaron su vínculo. Detente a pensar en lo que eso implica: 2 etapas con la misma mujer, antes y después del matrimonio, mientras Beatriz Adriana quedó atrapada en medio, no como el amor definitivo, sino como el capítulo intermedio. La herida no fue solo sentimental, pero lo que vino después del divorcio superó incluso esa traición, algo que ella guardó en silencio durante décadas y que recién muchos años más tarde se animó a mencionar. Todavía falta para llegar ahí, pero no lo pierdas de vista. Mientras Marco Antonio reorganizaba su vida afectiva, hubo alguien más que cargó con las consecuencias sin haber tomado ninguna decisión, alguien que no pidió formar parte de ese triángulo. El 10 de mayo de 1989 nació Betty Solís, en Corona, California, hija de Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís, una niña que llegó al mundo con el apellido de un padre ausente, heredando rasgos de ambos y creciendo con un vacío imposible de explicar. A partir de ahí comenzó una distancia prolongada. Durante más de una década, el contacto de Marco Antonio con su hija fue escaso, y Betty creció reconociendo a su padre a través de fotografías en revistas de salas de espera y escuchando su voz en la radio del supermercado mientras acompañaba a su madre a hacer las compras, construyendo una imagen lejana de alguien que estaba en todas partes, menos a su lado. Betty no vio a su padre en los momentos que realmente importaban, no estuvo en sus graduaciones, ni en las veces que se enfermaba y necesitaba un abrazo, ni en ningún instante que marcara su vida. Creció consciente de que su padre era un ídolo, que llenaba estadios, que millones suspiraban por sus canciones de amor, pero ella no podía sentir su cercanía ni recibir su afecto. ¿Te imaginas lo que es ver a alguien dedicarle versos al amor ante multitudes y saber que, en la vida privada, no tiene tiempo para ti? Betty lo vivió desde pequeña. A los 18 años, cuando apareció en el programa de Cristina Saralegui, no lanzó un reproche ni un grito, dijo algo más doloroso, una verdad tranquila, resignada. No le importé como hija. No creo que le importe mi carrera. Yo quiero destacar por mí misma, no por ser hija del Buki. Esas palabras condensan 13 años de ausencia, 13 años de teléfonos mudos, cumpleaños sin felicitaciones, navidades vacías, preguntándose por qué el hombre que llevaba su apellido llenaba arenas mientras ignoraba su mundo. Mientras tanto, la carrera de Marco Antonio Solís se disparaba, dejó los Bukis, lanzó su carrera como solista, sus canciones conquistaban el continente y los estadios crecían en tamaño cada año. En 1993 se casó con Cristi Salas, una exmodelo cubana que conoció en el Madison Square Garden. Amor a primera vista, dijeron todos. El hombre que había estado ausente para su hija ahora construía una nueva familia, nuevos hijos y una vida como si Beatriz Adriana y Betty nunca hubieran existido. Pero Beatriz Adriana siguió adelante, porque siempre lo había hecho, avanzar pese al dolor, resistir a pesar de la pérdida. En 1991 sufrió un episodio que pocos conocen, uno que cambió su vida para siempre y que también explica cómo sobrevivió a tanto. Tuvo una muerte clínica. Por un instante, Beatriz Adriana dejó de existir. Su corazón se detuvo por completo. Los monitores del hospital marcaron una línea recta y los médicos la dieron por perdida. Su cuerpo permanecía inmóvil mientras las enfermeras miraban los relojes para registrar la hora oficial de su deceso. Y entonces, regresó. Nadie puede decir con certeza cuánto tiempo estuvo entre la vida y la muerte, pero Beatriz Adriana sí recuerda lo que experimentó durante esos minutos. Años más tarde, en una entrevista con El Gordo y la Flaca, relató esa experiencia estremecedora, un testimonio grabado que aún pone los pelos de punta. Pero lo más revelador no fue lo que vio, sino lo que dijo cuando le preguntaron cómo logró sobrevivir a todo lo que vino después. Después de morir y volver, ya no le tengo miedo a nada. Esa frase, simple y directa, se convirtió en su ancla 9 años después, cuando enfrentó la peor pesadilla de una madre, su hijo en manos de secuestradores.
Esas palabras explican cómo Beatriz Adriana soportó lo impensable, cómo continuó cantando con el corazón roto, cómo siguió sonriendo cuando todo se derrumbaba y cómo pudo subirse al escenario a interpretar canciones de amor cuando el amor mismo le había causado tanto dolor. Ese mismo año, 1991, rompió récords de taquilla en el $1 Million Theatre de Los Ángeles, conquistando el escenario más importante para la comunidad latina en Estados Unidos. Una mujer que había tocado el borde entre la vida y la muerte, que regresó con más fuerza que nunca, lista para seguir dando todo lo que le quedaba. Pero lo que ocurrió después sería aún más devastador, algo que ninguna madre debería enfrentar, y aquí es donde la historia toma un giro que cambia todo. Julio del año 2000. 13 años habían pasado desde el divorcio. Beatriz Adriana había reconstruido su vida con el esfuerzo y la dignidad de siempre. No había sido fácil, noches en vela, lágrimas en camerinos vacíos, momentos en que quiso abandonar todo, pero siguió adelante, porque así son las sobrevivientes. Su carrera continuaba, y su espíritu se mantenía inquebrantable. Ya no llena los escenarios como antes, pero sigue cantando, porque la música sigue siendo su refugio. Su hija Betty crece rodeada de amor, aunque con la ausencia de un padre que no aparece. Tiene 11 años, dulce, inocente, sin entender por qué su papá nunca llega. El dolor de la falta se ha transformado en una cicatriz. Todavía duele, pero ya no desangra cada día. Y luego está Leonardo. Leonardo Martínez, de 21 años, hijo de Beatriz Adriana de otra relación, un joven lleno de sueños, con una energía que ilumina cualquier habitación, con esa confianza de quien siente que nada puede detenerlo. Viaja a Tijuana acompañado de su amigo Aquiles Vergis, con la idea de revisar un negocio de autos. Esa es la versión que Leonardo cree, la que su amigo le contó. Lo que no sabe es que Aquiles carga con una deuda peligrosa con el narcotráfico. Se habla de 600 kilos de marihuana y, según algunas fuentes, 50 kilos de cocaína. Leonardo es un joven inocente, nunca ha tocado drogas, confía en su amigo como en un hermano, pero Aquiles lo utiliza como carnada, planeando su secuestro para salvar su propia vida. El amigo que compartía risas y planes lo entrega como si fuera un objeto, sacrificando a un inocente para saldar cuentas con el crimen organizado. Y aquí llegamos a la segunda revelación, la que cambiaría la vida de Beatriz Adriana para siempre, la llamada a las 4 de la mañana. 14 de julio del año 2000, la casa en silencio, todos durmiendo, y el teléfono suena. A esa hora, nadie llama para dar buenas noticias, solo llegan alertas de tragedia. Beatriz Adriana contesta adormilada y del otro lado escucha una voz que jamás esperaba escuchar. Ella lo ha contado muchas veces, con las mismas palabras exactas que siempre usa para describir aquel momento que lo cambió todo. Estaba en mi casa, dormida, cuando sonó el teléfono. Del otro lado estaba mi hermano, es Leonardo, estaba con Aquiles, lo secuestraron. No hubo tiempo para reaccionar, para pensar, para procesar nada. Grité, me vestí en un instante y corrí al aeropuerto. Así, sin plan, sin preparación, solo con una certeza, tenía que salvar a mi hijo. Los secuestradores pedían 800,000 pesos, más de 8 millones de la época. Beatriz Adriana movió cielo y tierra, llamó a todos los contactos que pudo, pidió ayuda a amigos y colegas, suplicó. Maribel Guardia, Joan Sebastián, incluso Marco Antonio Solís, el hombre que la había dejado años atrás, enviaron apoyo, dinero, gestos, pero nada alcanzaba. Durante todo el secuestro, no pudo escuchar la voz de su hijo, los secuestradores no lo permitían. No sabía si estaba vivo, si lo habían lastimado, si lo torturaban. Solo podía suplicar, se los ruego, tengan piedad. Yo soy papá y mamá de Leonardo. Porque, en efecto, ella había criado sola a ese muchacho, lo había llevado al médico, lo había ayudado con las tareas, lo había visto crecer sin nadie más a su lado. Y ahora debía enfrentarse sola a lo imposible. 4 días después, llegó la noticia que ninguna madre puede soportar. La policía halló 2 cuerpos en un terreno abandonado en Montebello, Tijuana. Un lugar olvidado, usado para tirar escombros, basura, restos que nadie reclamaba. Allí encontraron a su hijo, entre escombros, sin zapatos, con señales de tortura, las manos atadas, con disparos en la cabeza. Beatriz Adriana lo describió con palabras que ninguna madre debería pronunciar. Le ataron sus manitas y le dispararon en la cabeza. Lo dejaron en un baldío donde tiraban basura. Hasta le robaron los zapatos. Un relato que hiela la sangre y que nadie debería imaginar, pero que forma parte de la terrible realidad que ella tuvo que enfrentar. Sus manos. Leonardo tenía 21 años, un hombre adulto según el mundo, pero para su madre siempre sería su niño, el bebé al que le cambió pañales, el pequeño al que enseñó a caminar, el adolescente al que consolaba cuando se sentía herido. Le ataron las manos, le dispararon y lo arrojaron a un terreno abandonado, despojándolo incluso de sus zapatos.
Los responsables fueron identificados después: Humberto Iribe Monroy, un narcotraficante buscado por el FBI, y Arturo Pérez Ayala, un ex policía que había cruzado al lado oscuro. Su hijo había muerto por una deuda que no le pertenecía, un joven inocente sacrificado por la traición de alguien que él consideraba un amigo. Mientras Beatriz Adriana reconocía el cuerpo en la morgue de Tijuana, con las manos temblorosas al firmar los papeles, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba, Marco Antonio Solís estaba en otro lugar, en un escenario lleno de luces y música, frente a decenas de miles de personas cantando sus canciones. Julio del año 2000. Ella enterraba a su hijo en un terreno olvidado, mientras él llenaba estadios. Esa es la brutal paradoja que define esta historia. Quizá reconozcas ese sentimiento, una llamada que cambia todo, la urgencia de correr sin saber si llegarás a tiempo, la impotencia de solo esperar y rezar, para descubrir que tus oraciones no bastan, que todo lo que das no alcanza y que el mundo puede ser más cruel de lo que imaginaste. Después de la tragedia, Beatriz Adriana se trasladó a Corona, California, protegiéndose a sí misma y a su hija Betty. Si los responsables podían quitarle la vida a Leonardo, nada estaba fuera de riesgo. Huyó con lo que quedaba de su familia, con lo que quedaba de su vida. Pero el dolor no terminó allí. La pérdida dejó un odio profundo, odio hacia los asesinos, hacia el mundo que se lo arrebató, un odio que la consumía, que le quitaba el sueño y el hambre, que la mataba poco a poco. Y entonces tomó una decisión que parecía imposible. En un evento público, frente a cientos de personas, Beatriz Adriana encontró una forma de liberarse. Con voz firme, declaró algo que nadie esperaba: perdono a los asesinos de mi hijo. Fue un acto de valentía, de fuerza y de resiliencia, una decisión que demostró que incluso ante la tragedia más profunda, el espíritu puede encontrar su propia luz. Beatriz Adriana es mucho más que una estrella de la música mexicana, es una mujer que ha enfrentado traiciones, pérdidas y tragedias que pocas personas podrían soportar. Su historia nos muestra que detrás del brillo y la fama siempre hay realidades que el público nunca ve: el abandono de un hijo, la traición de un amor que parecía eterno, y el dolor de ver cómo alguien a quien diste todo aprovecha tu confianza para beneficio propio. Las polémicas que la marcaron, la relación con Marco Antonio Solís, la entrega de canciones que eran para ella a otra persona, y la desgarradora pérdida de su hijo Leonardo, no solo definieron su vida personal, sino que también la hicieron una mujer más fuerte y resiliente. Respondemos así a las preguntas que muchos se hacen: ¿fue traicionada? Sí. ¿Fue víctima de injusticias que nadie debería sufrir? Absolutamente. ¿Pero permitió que todo eso la quebrara? Nunca. Beatriz Adriana convirtió el dolor en fuerza, el odio en perdón, y la adversidad en arte y en ejemplo de lucha. Hoy, al mirar su carrera, sus éxitos y su capacidad de seguir adelante a pesar de todo, queda claro que su legado no es solo musical, sino también humano. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza se mide no por los aplausos, sino por la forma en que te levantas después de las caídas más duras. Si quieres conocer más historias impactantes de la música y la vida detrás de los escenarios, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Aquí seguimos revelando la verdad detrás de lo que todos creen conocer, y te aseguro que lo que viene te va a sorprender aún más.